A ver, un momentito. Siempre sí le voy a ir pidiendo cuidar nuestro micro, ¿no? Para evitar la bulla, alguna vez se filtra el sonido del otro lado, el vecino, etcétera, etcétera. Ahí estamos. A ver, me confirman, chicos, si se observa mi pantalla, por favor. Sí, profe. Hola, profe, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Sí, se logró. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Ok, Buenas tardes, gracias, profe. hijo. Muy bien, chicos. Gracias por estar atentos a la clase. Eso yo siempre les voy a pedir que estén atentos. Algo aprendemos, algo nuevo debemos aprender. Siempre tenemos que estar predispuestos a aprender, ¿no? Muy bien, entonces les decía que hoy ya vamos a platicar de razonamiento verbal y vamos a ver netamente de lo que corresponde a comprensión de lectura. Comprensión de lectura, que es un tema, reitero, y no me voy a cansar de indicarles. A ver. Un momentito. Siempre le voy a pedir que cuidemos el micrófono. Sí, por favor, es por tema de respeto a nuestros compañeros, para que no se filtre el sonido del exterior, ¿no? Bien, les decía entonces que el tema de comprensión de lectura es un tema que es bastante trillado, como se dice, bastante siempre se reitera lo mismo, porque creamos o no creamos, el tema de lectura es importante. Esta semana que ha pasado ha habido el Ministerio Aplicado de Evaluación de Comprensión de Lectura y Matemáticas Sociales, el Ministerio de Educación aplicado a los chicos de segundo año, para ver cuánto estamos logrando en lo que es comprensión de lectura en comunicación. Y es un talón de Aquiles que tenemos nosotros los estudiantes y la educación peruana, la lectura, ¿no? O sea, son pocos o raros que les gusta la lectura. La mayoría no nos gusta la lectura. Se nos hace muy aburrido, muy tedioso. Y siempre no me voy a cansar de motivarles que ustedes en casa, si tienen la posibilidad de comprarse un librito, puro como un librito, ¿no? Un librito, cómprenlo, lo que les gusta, repasen, lean, poquito a poquito tener un hábito para lograr estoy seguro que van a lograr sus metas, sus anhelos académicos. Muy bien, entonces vamos a hablar el día de hoy de comprensión de lectura. Ya, chicos, hacemos una pequeña reflexión, ya una reflexión de la importancia de la lectura. ¿Por qué es importante la lectura? Seguramente dirán, pero nos hablan en el colegio, lee, nos hablan en el profesor para leer. En la casa, papá, mamá, dice, agarra tu libro, ponte a leer al menos. Igual, todo lo ven leer y leer. Entonces, tenemos que saber por qué tenemos que leer, ¿no? Porque si no sabemos para qué, pues no tiene sentido. Entonces, tenemos que saber el por qué y el para qué debemos leer una obra literaria, un texto literario, etcétera, etcétera. Bien, acá como punto 1, dice que la lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. A ver, chicos, una vez más le voy a pedir encarecidamente, tómenlo de la manera cordial, apague su micro, por favor. Le voy a agradecer muchísimo por vuestros compañeros. ¿Sí? Gracias. Decimos entonces, reitero, la lectura es el único camino que nos va a conducir al conocimiento de la libertad. Es decir, nosotros al leer vamos a adquirir información, vamos a conocimiento. No hay mejor mecanismo. Eso no lo vas a encontrar ni en YouTube, ni en Facebook, ni en la tele, no. Lo vas a encontrar en la lectura. El conocimiento te da la lectura. Obviamente, al conocer, tú como estudiante, al conocer temas, digamos, ideas, materias, vas a tener esa libertad. El que conoce se siente libre, cada día es más libre.
Usted era profe, pero yo soy libre, pues puedo salir de la puerta de mi casa, voy a pasear por la calle, etcétera. Pero ese es otro tipo de libertad. Hablamos de la libertad de pensamiento, hablamos de libertad de conocimiento. Entonces, ahí vamos a conocer que el mundo que nos rodea, a partir de la lectura, es diferente, tiene otra perspectiva el mundo. No como nosotros nos imaginamos y pensamos que el mundo es como vemos. Y el mundo no es como vemos. El mundo es más allá, va más allá. La cultura de otros pueblos los vamos a conocer gracias a la lectura, ¿no? ¿Qué más? Dice que implica la participación activa de la mente y desarrolla la imaginación y la creatividad. Esto es importante tenerlo en cuenta, chicos. Cuando uno lee, ¿qué pasa? Activamos nuestra mente. Nuestra mente se activa, se prende así como la luz de Navidad. El circuito de luces se prende, se activa. Y al activarse nosotros desarrollamos imaginación. ¿Por qué, profe, imaginación? Porque cuando uno lee un cuento, una novela, etcétera, te imaginas, ¿no? Te imaginas. Había una vez una mujer iba caminando por un peñasco. Entonces te vas imaginando que la mujer iba caminando por una peña. Esa imaginación te lo permite desarrollar la lectura. No hay más que la lectura. Obviamente, si tú tienes desarrollado la imaginación, vas a ser un joven, una señorita muy creativa. Y si tú como joven o como señorita eres creativa, estoy seguro, estoy más que seguro, todos los problemas que te aparecen en la vida lo vas a solucionar. Todos los problemas. Problemas de amor, problemas de económicos, de trabajo, etcétera, etcétera. Lo vas a solucionar. ¿Por qué? Porque eres creativo, solucionas tus problemas. Y la creatividad, queridos alumnos, pocos seres humanos tienen la creatividad. La mayoría solamente repetimos, copiamos lo que nos dicen o lo que hacen los demás. La creatividad va más allá. El hombre creativo, imagínense el celular, nada más que todos ustedes tienen celular. ¿Creen que fue producto del azar, de la casualidad? No, fue un hombre que seguramente se imaginó, que se recordaron los primeros celulares, y como la creatividad ha ido mejorando y mejorando ese celular, y ahora conocemos ya los distintas, digámoslo, formas, modelos de celulares, en base a la creatividad. Reitero, no fue producto de la imagen, digámoslo, del azar, no, sino es producto de la creatividad, y esa creatividad lo ha logrado pues en base a la lectura, ¿no? En base a la lectura, chicos. ¿Qué más? La importancia de la lectura va a enriquecer el vocabulario, ¿sí? Como expresión oral y escrita. Es decir, el joven, la señorita que lee, va a tener un vocabulario vasto, amplio, variado. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Ayuda a comprender, mejorar el mundo. Ojo, facilita las relaciones interpersonales. O sea, yo fácilmente me puedo comunicar con otras personas. Puedo ir, tocar la puerta a una oficina y hablar con entereza, con habilidad, sin temor. ¿Por qué? Porque tengo un vocabulario, pues, claro, sencillo, entendible. Pero si yo no leo nada, hasta ir a una oficina a decirle, ¿le digo, no le digo? ¿Qué le digo? ¿A quién pregunto? ¿Qué digo? ¿Cómo hago? ¿Cómo redacto un texto, un oficio, una solicitud? Por ejemplo, cuando quieres solicitar algo, ¿no? Entonces, ahí nos entrampamos, ¿no? Obviamente, en este caso, cuando decimos relaciones interpersonales con nuestros semejantes, ¿no? Con nuestros semejantes. ¿Qué más? El desarrollo afectivo, moral y espiritual. Esas son algunas de las ventajas, chicos, cuando uno lee, nos va a permitir desarrollarlo, ojo, de forma paulatina, lentamente, paulatinamente, y con los meses, seguramente con los años, logramos nuestro propósito, en este caso de ser jóvenes, señoritas, digámoslo, muy exquisitos en el lenguaje, muy, digámoslo, muy cuidadosos en la ortografía, porque el que lee también tiene buena ortografía, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, seguramente ustedes también tienen están pues en las redes sociales, así que yo también estoy en redes sociales, otra vez entro pues a ver qué cosas van publicando, ¿no? Al Facebook por ahí o al WhatsApp.
Y otras veces, sobre todo en las redes sociales de Facebook, hay personas que publican, no escriben, pero cuando te das cuenta, pues otras veces hasta no hay sentido de lo que escriben, con errores de ortografía. Pues claro, no vas a ponerte a corregir, ¿no? Pues cada uno se ve, ¿no? Cada uno se ve, es juez de lo que dice, lo que hace, lo que escribe. Entonces siempre hay que demostrar nuestra cultura. Ustedes son estudiantes, demuestren su cultura y eso en base de la lectura, chicos. Muy bien, entonces ahora sí vamos con nuestro tema. Ya vamos a centrarnos a este punto. Ojo, está vinculado a nuestro módulo y vamos a hablar el día de hoy de lo que es el tema, que es un tema, valga la redundancia, es un tema clásico, ¿no? Siempre cuando tú vas a postular a una universidad, a un instituto, te van a preguntar el tema en un texto. Te van a preguntar la idea principal en un texto. Quizás por ahí el título también. Pero sobre todo estos dos te van a preguntar, estoy seguro. Y si un día postulas a un instituto, a una universidad, y te van a preguntar el tema, vas a decir, ese profe tenía la razón. Me han preguntado el tema, me han preguntado la idea principal. Entonces, esto es fundamental, chicos, saber el tema, cómo sacar el tema de un texto y cómo sacar la idea principal de un texto. Ese debe ser nuestro propósito el día de hoy. ¿Sí? Debemos saber identificar el tema en un texto y saber identificar la idea principal en un texto. Ese debe ser nuestro propósito. Debemos aprender, cosa que a partir de la fecha, ustedes cuando leen un texto fácilmente pueden decir, el tema es tal, o la idea principal es tal. ¿Sí? Quede claro esa parte, ¿ya, chicos? Bien, un poco vamos acá a introducirnos ya al tema que nos aborda el día de hoy. Preguntamos, ¿qué es el tema? Como respuesta a esta interrogante, vamos a decir que en primera instancia analiza y responde a la siguiente interrogante. El corazón es una de las partes más importantes del cuerpo. Ya sabemos, ¿no? El corazón en el ser humano. Sin corazón no existimos, dejamos de existir. La pregunta es, ¿qué sucedería si saca el corazón del cuerpo? Obviamente la respuesta es bastante clara, ¿no? El cuerpo dejaría de funcionar. ¿Está claro, chicos? De la misma manera, se entiende el tema como aquello o como aquella estructura que nos brinda una idea medular, central o importante dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no se tendría un sentido pleno y se limitaría la práctica de la comprensión lectora. Es decir, si nosotros en un texto nos sacamos el tema, simplemente ese texto carecería de sentido. No tendría sentido, no sabríamos de qué habla el texto. ¿Ah, chicos? Bien, entonces hemos empezado por el tema, vamos a continuar. Observen acá. Acá, por favor, queridos alumnos, aquí sí, por favor, le voy a pedir su atención. Su atención. ¿Cuál es la interrogante para hallar el tema dentro de un texto? Ojo, esto es clave. ¿Cómo identificamos el tema? Con esta pregunta. Eso sí, por favor, memorícense. Memorícense, por favor, les pido esto sí de corazón. Si te preguntan, te dan un texto y te dicen cuál es el tema, responde a esta pregunta. ¿De qué trata el texto? Ya, esta es la pregunta clave para identificar el tema. Ejemplo, acá tenemos un texto, ¿sí? Y luego de haber leído el texto, nos vamos a preguntar, ¿de qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? Listo, ese es el tema. Voy a leerlo ya para que tengan en cuenta. Dice, el carnaval en el Perú es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible, que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico. Cuando hablamos de lúdico se refiere a juego y alegre de la festividad. Pregunta, ¿de qué trata este texto que hemos leído, chicos? ¿De qué trata este texto? Del carnaval en el Perú, de las costumbres Muy del Perú, bien. profesor.
Muy bien, ese es el tema, el carnaval en el Perú. ¿Y es donde lo encuentro, profe? Acá al inicio, nada más. Este es de acá salió el tema. ¿Y qué pasaría si yo saco este tema, lo saco, lo retiro del texto? No tendría sentido, porque diría, es una fiesta de celebración pública y tiene lugar días de la cuaresma católica, por una fiesta móvil, etc. Pero perdió sentido, perdió esencia, porque no sabemos de qué se está hablando. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿cuál es la clave acá, chicos? Ustedes al leer el texto se preguntan, ¿de qué trata el texto? Esa respuesta que van a dar ustedes es el tema. Ahora, aquí hay un pequeño detalle. Este detalle no se olviden. El tema es una frase nominal. Reitero, el tema es una frase nominal. Profe, ¿qué es frase nominal? Siempre, simplemente el tema no va a tener verbo. No tiene verbo. No lo vayan a poner un verbo. Por ejemplo, acá me puse, el carnaval el carnaval en el Perú es una fiesta y celebración pública. Pues. Eso no sería tema, ya sería idea principal. ¿Por qué, profe? Porque la palabra es un verbo. El tema, reitero, no tiene verbo. Es más, es una frase nominal. Es una frase nominal. ¿Por qué frase nominal? Porque simplemente vamos a encontrar a un determinante y un sustantivo. Por ejemplo, el tema puede ser el celular, el tema puede ser el sistema solar, el tema puede ser el amor, el tema puede ser, por ejemplo, el internet, el tema puede ser, por ejemplo, la célula en los animales, por ejemplo, o la célula de los animales o de los vegetales. Es una frase nominal, no tiene verbo. ¿Ya, chicos? Esa es la clave para reconocer el tema. Bien, aquí vamos a ver si hemos entendido, ¿ya? Bueno, esta primera parte yo lo voy a hacer con la lectura y luego ustedes me van a ayudar más adelante con la lectura. ¿Qué dice esta primera parte? Ahora afronta el siguiente reto. Voy a leer el texto, atentos ahí, y ustedes van a identificar el tema, ¿ya? Bien, voy a leerlo, ¿ya? Los relatos que componían la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos y aedas y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya el año 1250 a.C., según Heródoto, o también a los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la teogonía y los trabajos y días. Pregunta, ¿cuál sería el tema? Hay fundación de la literatura griega, los relatos de la mitología griega, la Ilíada y la Odisea, los relatos orales de los griegos. A ver, pregunto, chicos, ¿entendieron el tema o vuelvo a leer una más? ¿Han entendido el texto? Una más, profesor, podría repetir. Una más, ¿ya? Una más voy a repetirlo ya. Ops, escuchen por favor o lean, me ayudan con la lectura. Si es posible, acompáñenme con la lectura, si está a su alcance, ¿no? Dice, los relatos se componen la mitología. Voy a repetir. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya 1250 a.C., según Heródoto. Heródoto, padre de la historia, no hay que olvidarnos, ¿ya? O también a los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y los reinos griegos, la teogonía y los trabajos y días. Ahora, pregunto, ¿de qué trata el texto? ¿De qué habla el texto que hemos leído? De la literatura griega. A ver, ahí sí. Ya, ¿cuál sería, hija? ¿La A, la B, la C o la D? Ya, fundación de la literatura griega. ¿Ya? La, ¿Qué profe, dicen los la. demás?
Sí, Ese, la A además, está la bien. A. Porque está hablando de la literatura. Ya. Todos dicen para la A, alguien dice lo contrario. No, es la A, profesor. Ya. ¿Qué Sí, dicen los profe, demás la A. muchachos? Todos Es están Ah, para la A. profe, la A. la A. Ya. Nadie dice lo contrario, nadie dice ni la Creo que B, es ni la la B, C, ni la profesor, D. yo creo que es la B. Yo creo que es la B. La B, profesor, La B, puede ser ahí, la B. ya, ahí ha salido contrincante. Estamos entre la A y la B ahora. ¿Qué dicen los demás? Perdón, profesor, es la B. Ah, ya, has hecho patinar a todos. Muy bien, hija, pero vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Claro, acá, si ustedes han dicho la fundación de la literatura griega, lo van a sacar de acá, ¿no? Considero que lo van a sacar de acá, la fundación de la literatura griega. Entonces han considerado que algunos que es el tema. Ahora, pero cuando tú te vas en contexto, eso es lo que dice la fundación, siempre ¿qué haces? Vamos a poner eso es el tema. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ceñir a lo siguiente. Te vas hasta donde encuentres el punto. Ese punto encontramos acá y esa idea termina más o menos aquí. Dice, algunos de ellos, ojo, hablaba de algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero y la Ilíada y la Odisea. Algunos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya en 1250 a.C. Ojo, 1250 a.C. Pero si tú te das cuenta, querido alumno o alumna, el texto habla de los relatos que componían la mitología griega. Dice que fueron inicialmente en forma oral, ¿no? Hasta aquí. Aquí está el tema, chicos. Los relatos que componían la mitología griega. Entonces, si tú te das cuenta, la respuesta aquí sería la B. Y tú dirás, profe, ¿por qué no la A? ¿Saben por qué no la respuesta es la A? Porque todo el texto, hay que entender que los griegos, desde lo que aparecieron más o menos 8.000 años antes de Cristo, hasta el siglo V después de Cristo, donde logra su máximo apogeo, se desarrolló la literatura, pero en forma oral. En forma oral. Ahora, si nos damos cuenta acá, chicos, el texto no nos habla de la fundación tal cual de la literatura griega. No dice que se fundó en tal lugar por tal persona. No dice. Acá lo que habla que los relatos de la mitología griega son básicamente orales, ¿no? Son orales. Entonces, los relatos orales de la mitología griega sería el tema. Y dentro de esos relatos orales está la fundación de la literatura griega, con las dos obras de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Y ahí nos habla de Hesíodo, ¿no? Con su obra La Teogonía y los trabajos de los días. Entonces, eso tengamos en cuenta, chicos. Eso es importante tener en cuenta. Ahora, la C, la Ilíada y la Odisea, que sería no como tema, sería subtema. Ojo, la A es subtema, así como la C también es subtema. La D sí está descartado, porque ahí habla de los relatos orales de los griegos, pero el texto no más que de los relatos orales habla de la mitología griega. Entonces la D se descarta de antemano. La A y la C se consideran como subtemas, porque son componentes del tema principal que está vinculado con la mitología griega. Chicos, bien. Ahorita vamos a ir con más práctica de esta parte. Vamos ahora con lo que es idea principal. En primera instancia dice, analiza y responde la siguiente interrogante. ¿Qué sucedería si se retira al Chavo del programa? Todos hemos visto alguna vez el Chavo, el 8, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasaría si nosotros lo sacamos al Chavito del programa? Simplemente no tendría Ya no sentido porque es sería el la figura programa, ya no principal. sería el profesor. Claro, ya no Ya tendría no sería sentido el el programa programa. del Chavo del Ocho, ya, porque él es con Ya, él es donde se inicia, ¿no?
Claro, muy bien, muy bien. Entonces, de la misma manera se entiende como idea principal a aquella estructura que nos brinda una idea medular o importante dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no tendría sentido pleno y se limitaría a la práctica de la comprensión de lectura. Es decir, ojo, tema y idea principal van de la mano, ¿eh? No se desligan, van de la mano. Vamos a ver ahora. Observen acá. ¿Cuáles son los pasos para identificar la idea principal? Primero, hemos dicho esto, ya recuerden, identificamos el tema. Primer paso, hay que identificar el tema. ¿De qué trata el texto? Por ejemplo, que el texto que trate de la tuberculosis, ¿ya? Observen, por favor, esta partecita así, chicos. Reitero, si yo tengo, vamos a poner imaginariamente, tenemos un texto y nos preguntan, identifica el tema y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿de qué trata el texto? Vamos a suponer que el texto hable de la tuberculosis. Esto es el tema. Fíjese, frase nominal, no hay verbo. Ahora, ¿qué hacemos en la idea principal? Preguntamos igual. En la idea principal igual preguntamos. ¿Y qué preguntamos? Dirán ustedes. ¿Qué se dice del tema? Es decir, en este caso, si mi tema es la tuberculosis, ¿qué se dice de la tuberculosis? Podemos decir que ha causado muchas muertes en el mundo. Fíjense, chicos, el tema y la idea principal contiene el tema. Fíjense, el tema es la tuberculosis. La idea principal también debe contener la tuberculosis. Lo debe contener. No lo vayamos a sacar, por favor. Reitero, voy a repetir eso, por favor. Para identificar el tema, preguntamos de qué trata el texto. Respuesta, como ejemplo he puesto acá, vamos a suponer que el texto haya tratado la tuberculosis. Muy bien, tema, la tuberculosis. Luego viene, identifica la idea principal. ¿Qué preguntamos? ¿Qué se dice de la tuberculosis? Respuesta, la tuberculosis ha causado muchas muertes en el mundo. Recuerda, dice que la idea principal es una estructura que siempre va a presentar, ojo acá sí, va a presentar un verbo. La idea principal sí tiene verbo. También va a afirmar o negar una idea. En este caso, cuando digo la tuberculosis ha causado muchas muertes en el mundo, ¿cuál es el verbo? El verbo causado, verbo causar. Más su auxiliar a, es el verbo, ha causado. Es decir, la idea principal sí va a tener verbo, necesariamente va a tener verbo. ¿Ya, chicos? Necesariamente va a tener un verbo, una acción, un estado, un comportamiento. ¿Alguien levantó la manito, por favor? Quizás alguna pregunta. Cintia. ¿Alguna pregunta, por favor? Ninguna, pues. Muy bien, avanzamos entonces, chicos. Vamos acá. Vamos a entender ahora sí, ¿ya? Observen, chicos. Observen ahora sí, vamos a aplicar nuestros conocimientos, ¿ya? Voy a leer el texto. Voy a leerlo, ¿ya? Dice, el origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. El rumor del viento en las ramas. El murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que se producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Les pregunto, chicos, ¿entendieron el texto? Una leída más. Una más, por favor. Una más, ¿ya, chicos? Ya. El origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. El rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. A ver, acá nos preguntan cuál es la idea principal. Antes que me respondan la idea principal, les voy a preguntar cuál es el tema, de qué trata el texto.
La B, profesor, el origen de la música se La B, relaciona con los sonidos de los animales naturales. Ya, pero primero les preguntaba cuál es el tema. Antes de ir a la respuesta, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? De la música, Solamente dígame profesor. el tema. De la música. Ya, ¿qué dicen los demás? Del origen de la música, profe. Ya, ¿qué dicen los demás, chicos? A ver, participamos. Del origen de la música, de la naturaleza. La música se relaciona con los sonidos de la Muy bien. naturaleza. Sí, es la B, Este es el tema. Profesor, Está preguntando. Este es el tema, ya, chicos, el origen de la música. Este es el tema, no hay más. Ya, vamos a ver, ¿ya? A ver, atentos ahora sí. Una vez que tengo el tema, chicos, micro, cuiden el micro, cortamos el micro. Gracias. Y ya. Una vez que tengo el tema, la idea principal se me hace sencillo. ¿Por qué, profe? Porque se supone que la idea principal debe contener el origen de la música. Les pregunto, ¿la A dirá, habrá o hablará algo del origen de la música? No, La A, profe. la alternativa A, ¿habla del No. origen de la música? Descartado, no habla del origen. Ahí habla de los sonidos de percusión, pero no. La B, ¿el origen de la música contiene o no contiene? Sí, acá está. Sí. El origen de la música, ahí está. La C, la música dice, bueno, vamos a tomar en cuenta, puede ser que la música lo tome en cuenta como genérico, ¿ya? Y la D, los instrumentos de percusión aparecieron hace También puede mucho ser tiempo. Pregunto, ¿cuál es la idea principal? La idea B. principal, ¿la B o la C? La B, profe. La B. La B. La B. La B, muy bien. Fíjate cómo por haber identificado el tema, te vas a la idea principal. El origen de la música se relaciona con los sonidos de la naturaleza. ¿Cuál es el verbo, profe? Esto de acá, se relaciona. ¿Lo encuentro en el texto? Claro que sí. Está en los sonidos de la naturaleza. Ahí está la idea principal. El origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. Igual acá, el origen de la música se relaciona con los sonidos de la naturaleza. ¿Se dieron cuenta? Entonces, recuerden, chicos, el tema, si mi tema es el origen de la música, la idea principal también debe contener el origen de la música. Debe contenerlo, como hemos visto en este ejemplo. Acá el tema es la tuberculosis. En la idea principal, la tuberculosis habla también de la tuberculosis. Se lo debe contener la palabra tuberculosis, literalmente. Literalmente. ¿Ya, chicos? ¿Se dejó entender, chicos? A ver. Sí, Hoy está muy tranca, no creo. El profesor se entendió. Sí, Sí, ¿no? profe. Muy bien. Ok. Ok, muy bien. Ahora sí, esta lectura está en su módulo, ¿ya? Esto es de su módulo. Entonces vamos a hacer un poquito, los que no han terminado todavía su módulo van a ir avanzando. A ver. Ahora sí voy a pedir que alguien me ayude. A ver, un voluntario, una voluntaria que me ayude con la lectura de este texto, el texto 1. ¿Quién me dice, profe, yo lo quiero leer? hasta cierta parte, profesor. Esta hojita, hija. Ay, ¿Cuál es tu apellido? Jiménez Mamani. Jiménez Mamani Francisca, ¿no? Sí, Vamos, Francisca, te escuchamos, hija. ya. Todos los animales realizan actos y la mayor parte de ellos no hacen otra cosa. Muchos quieren hacer artefactos, es decir, objetos construidos o manufacturados, tales como tejidos, camastros y madrigueras. Entre los chimpancés y otros monos existen alguna evidencia de pensamiento abstracto, pero solo en el hombre la abstracción y la naturaleza, la manufactura se han desarrollado totalmente y esa es con la razón de su éxito
en la historia, con su complejo severo, cerebro, cerebro ha internalizado su comportamiento a través del laborioso proceso del pensamiento abstracto, lenguaje, filosofía, matemática. Con su débil cuerpo ha exteriorizado dramáticamente su comportamiento, repartiendo por toda la superficie del globo los artilugios que lo ayudan. Máquinas, armas, vehículos, carreteras, obras de arte, edificios, pueblos y ciudades. Gracias. Gracias, Francisca. Muy bien, gracias. A ver, otro compañero que me ayude con esa partecita. Yo, profesor. ¿Tu apellido, hija? Yo, profe. Chukutaji Mora. ¿Tu apellido? A ver, otra vez, más Chukutaji lentito, Mora. más lentito. A ver. Luego me escribes en el chat, ya, hija, léemelo, luego me escribes en el chat tu apellido y nombre, ya, por favor, para tenerte en cuenta, por favor. Gracias. A ver, te escuchamos. Te escuchamos. Ahí está el animal constructor y pensador, con las máquinas zumbando en entorno y los pensamientos dando vueltas en su interior. Construcción y abstracción han llegado a denominar su vida. Podría creerse que el simple acto animal, debería permanecer oculto en él, sobreviviendo solo como un recuerdo de su antiguo pasado. Pero no es cierto. A través de todo el proceso ha seguido siendo una criatura de acción, un primate gesticulante, móvil, expresivo, contorsionado. Está tan lejos del gigante supercerebro de la ciencia ficción, alimentado con plasma sin cuerpo físico, como en los tiempos de la cacería prehistórica. La filosofía y la ingeniería no han reemplazado la actividad animal, ha complementado. El hecho de que hayamos desarrollado un concepto de felicidad y tengamos palabras para expresarlo, no suplanta el acto típico de estirar nuestros labios para sonreír. Muy bien, gracias, hija. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Angela Chukutaji Mora. Ok, hija, no te olvides de escribirme en el chat sus datos, por favor. Gracias, hija. Bien. Muy bien. Ahora la pregunta es ahí, ¿cuál sería el título? Oh, profe, pero no hemos hablado del título. Escuchen, chicos, cuando les pregunten el título es lo mismo del tema. Casi un 90% el título es el tema. Y, profe, el 10% alguna vez el título es sugerente, o sea, es implícito. Eso implica más, otro tema seguramente en quinto año se va a ver eso. Los temas o las ideas principales o los títulos, pero en forma implícita. Ahora lo que estamos viendo en forma explícita lo que son. Entonces acá nos preguntan cuál sería el título adecuado para el texto anterior. Obviamente nos están preguntando el tema en otros términos, ¿ya? Nada más nos preguntan eso, el tema. Entonces voy a leer una vez más. Vuestras compañeras han leído para tener una idea más. Pero vamos acá. Creo que les he enseñado a ustedes. La mejor manera de leer textos, chicos, chicas, cuando ustedes están frente a un examen es la siguiente. Lees rápidamente el texto. Lo lees. Una vez que has leído, te vas a la pregunta. ¿Para qué? Para que cuando vuelvas a leer sepas qué cosa te están preguntando. Aquí la pregunta es cuál es el título adecuado para el texto. Puede ser el hombre y su pensamiento abstracto, evidencia de abstracción entre los chimpancés, el ser humano y su tecnología, relación entre los actos y la manufactura, persistencia de la actividad animal en el ser humano. Ya, más o menos tenemos una idea de lo que nos están preguntando. Entonces voy a leerlo el texto y ustedes me van a decir cuál es el tema o de otra manera el título, ¿no? Dice, todos los animales realizan actos y la mayor parte de ellos no hace otra cosa. Muchos también hacen artefactos, es decir, objetos construidos o manufacturados tales como tejidos, camastros y madrigueras. Entre los chimpancés y otros monos existe alguna evidencia de pensamiento abstracto, pero solo el hombre, la abstracción y la manufactura han desarrollado totalmente y esa es la razón de su éxito en la historia.
En su complejo cerebro ha internalizado su comportamiento a través del laborioso proceso de pensamiento abstracto, lenguaje, filosofía, matemáticas. Con su débil cuerpo ha exteriorizado dramáticamente su comportamiento, repartiendo por toda la superficie del globo los artilugios que lo ayudan. Máquinas, armas, vehículos, carreteras, obras de arte, edificios, pueblos y ciudades. Ahí está el animal constructor y pensador, con las máquinas zumbando en torno y los pensamientos dando vueltas en su interior. Construcción y abstracción han llegado a dominar su vida. Podría creerse que el simple acto animal debería permanecer oculto en él, sobreviviendo solo como un recuerdo de su antiguo pasado. Pero no es cierto. A través de todo el proceso ha seguido siendo una criatura de acción, un primate gesticulante. Cuando es gesticulante, que habla, ¿no? Móvil, expresivo, contorsionado. Está tan lejos del gigantesco supercerebro de la ciencia ficción, alimentado con plasma sin cuerpo físico, como en los tiempos de la cacería prehistórica. La filosofía y la ingeniería no han reemplazado la actividad animal, han complementado el hecho que hayamos desarrollado un concepto de felicidad y tengamos palabras para expresarlo, no suplante el acto típico de estirar nuestros labios para sonreír. Muy bien, chicos. Pregunto, ¿cuál sería el título? ¿La A, la B, la C, la D o la E? En otros términos, le estoy preguntando, ¿cuál es el tema? No sé si me El hombre y su pensamiento abstracto. La A dicen ya. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, la A. Muy bien. ¿Qué dicen? ¿Alguien más? ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien dice la B o la C, la D o la E? Para mí la D, profesor. Relación entre La C también puede ser, profesor. Puede el ser ser humano y también su la opinión. B. O también la La E. D, la D sería, profe. La Relación D. entre acción y humano. Yo pienso la A, Ya, profe. ya, muy bien, chicos, muy bien. A ver, vamos a dilucidar las dudas, ya. Ojo. A ver. A ver, ninguno de ellos contiene verbo. Es decir, las 5 pueden ser respuestas. Pero vayamos acá, ¿ah? Ojo. El texto hablará, a ver, vamos a ir descartando, ¿ya? La B dice, evidencias de abstracción entre los chimpancés. El texto hablará de la abstracción entre los chimpancés. El texto no habla de la abstracción de los chimpancés. La B está La C, descartada. profesor. La B descartado, ¿ya? La A es el hombre y su pensamiento abstracto, podría ser el ser humano, porque habla del ojo, el Podría tema en ser, sí habla pero también podría ser la C. El ser humano y su podría ser la tecnología, C, profesor. ya, puede ser. Ojo, la Sí, D, profe, relación entre podría los ser la actos y la C o la manufactura. A. Por favor, La D compañeros, también dejen de hablar descartada. al profesor que está resumiendo todo. Acá la D, chicos, hay que tener en cuenta. La D descartamos. ¿Por qué, profe? Porque el texto habla del hombre. Ya, chicos, el texto habla del hombre. Y la D no habla del hombre. Quizás lo hace en forma implícita, pero no habla del hombre. Debe estar La presente la E palabra habla. hombre, el ser humano, ¿no? Y la I es persistencia de la actividad animal en el ser humano. A ver, vamos a ver. Nos vamos a ceñir al texto, ¿ya? Vamos a acompañarnos con el texto. El tema está acá en esta primera parte. Fíjense, ¿ah? Todos los animales, dice, realizan actos y la mayor parte de ellos no hace otra cosa. Muchos también hacen artefactos, es decir, objetos construidos o manufacturados, tales como tejidos, camastros, madrigueras. Acá habla de los chimpancés. Entre los chimpancés y otros monos existe alguna evidencia dice, ¿ah? Ojo, ¿existe alguna evidencia de pensamiento abstracto? Cuando nosotros hablamos de evidencia de pensamiento abstracto, quiere decir que el mono piensa. Cuando hablamos del pensamiento abstracto es pensamiento. ¿Los monos pensarán? No, pues ningún animal piensa. Por eso hemos descartado la B. Pero, ¿qué más dice acá? Pero solo el hombre
solo el hombre, la abstracción y la manufactura se han desarrollado totalmente y esa es la razón de su éxito en la historia. Es la clave, chicos. Respuesta. El hombre, su pensamiento abstracto. Solo el hombre tiene el pensamiento abstracto. Por eso en el texto, cuando hemos leído, dice que el hombre, mientras va haciendo sus cosas, va razonando, va pensando, va razonando. Ahora, el ser humano en tecnología podría ser, pero no se centra en la tecnología, ojo, ¿ah? Sí habla del hombre, sí, pero no de tecnología. No hay tecnología en el texto. ¿Ah, chicos? Entonces, ahora, la persistencia de la actividad animal en el ser humano. No, el texto no dice eso. El texto sí en la primera parte habla, si nos damos cuenta, dice, su complejo cerebro ha internalizado su comportamiento a través de un laborioso proceso de pensamiento abstracto, lenguaje, filosofía, matemáticas. Y su débil cuerpo ha exteriorizado dramáticamente su comportamiento, repartiendo por toda la superficie del globo artilugios que lo ayudan como máquinas, armas, vehículos, carreteras, obras de arte, etcétera, etcétera. Entonces acá básicamente habla del hombre y la abstracción. Y la abstracción lo ha logrado gracias a ¿qué? Al desarrollo de la mano, la manufactura. Eso lo dicen los científicos, ¿no? Que gracias al desarrollo de la mano desarrollamos el pensamiento, ¿no? Bien, chicos, entonces la respuesta sería la A, queridos alumnos. Recuerden, chicos, en comprensión de lectura es la práctica. Es practicar y practicar en casa. Quizás tienen unos libros de comprensión, practiquen, luego van solucionando sus respuestas ahí con solucionario y ahí van practicando y practicando. Es la clave. Si alguien me dice, profe, yo me estoy preparando en alguna academia, me piden por WhatsApp, le mando sus materiales de todo razonamiento verbal. Hay analogías, todo. Quizás alguno de ustedes está para otro nivel, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda con el texto 2? Alguien me decía hace momentos, profe, yo quiero leer. ¿Quién me ayuda con el texto 2? Yo, profe. Vamos, chicos. Para irnos. Yo, profe. ¿No quiere leer? Yo. Ha participado Francisca. Y Yo, compañera profe, quiere escribir en el chat tus datos. yo. ¿Quién más quiere participar? Yo. Deme tu apellido, por favor. Yo. Bueno, dime su apellido para darle paz, por favor. Dime tu apellido. Timoteo Adriano. Quiero que me des su apellido. Timoteo. Timoteo Adriano. ¿Tu nombre? Sí. ¿Tu nombre? Erika Timoteo Adriano. Ya, vamos, Erika. Ya, ok. Te escuchamos, Erika. El alacrán tiene muy mala fama y en todas partes es considerado un animal muy peligroso, pero no todas las especies de alacranes son iguales. Unas son más venenosas que otras. Por ejemplo, en España se encuentran algunas que no son absolutamente inofensivas y en general el alacrán europeo no es mortal ni mucho menos, aunque su picadura es muy dolorosa y va seguida de hinchazón, y a veces de fiebre. Y en los países tropicales viven algunas especies más peligrosas, pues esas pueden llegar a causar la muerte. En Marruecos existen varios alacranes cuyo veneno es tan tóxico como el de la serpiente cobra, ya que es capaz de matar a un perro en 5 o 10 segundos. Pero la especie más terrible parece ser el alacrán de las patas coloradas,
que habita en el norte de México, cuyo veneno es mortal no solo para los niños y personas débiles, sino también para los adultos. Gracias, profe. Muy bien, gracias. A ver, acá la pregunta, ¿cuál es la idea principal del texto? Ojo, nos preguntan idea principal. Voy a leerlo ya rapidito nomás, una más. A ver, ¿qué dice? El alacrán tiene muy mala fama en todas partes. Es considerado un animal muy peligroso. Pero no todas las especies de alacranes son iguales. Unas son más venenosas que otras. Por ejemplo, en España se encuentran algunas que son absolutamente inofensivas. En general, el alacrán europeo no es mortal ni mucho menos, aunque su picadura es muy doloroso y va seguido de hinchazón y a veces de fiebre. En los países tropicales viven algunas especies más peligrosas, pues esas sí pueden llegar a causar la muerte. En Marruecos existen varios alacranes cuyo veneno es tan tóxico como el de serpiente cobra, ya que es capaz de matar a un perro en 5 o 10 segundos. Pero la especie más terrible parece ser el alacrán de patas coloradas que habita en el norte de México, cuyo veneno es mortal y no solo para los niños y personas débiles, sino también para los adultos. Muy bien. Pregunta la idea principal. Para saber idea principal, pregunto, ¿cuál es el tema del texto? ¿De qué habla el texto? Vamos, chicos, participamos. El alacrán. Muy bien. La, profesor. Sí, Ahí ya dieron con la respuesta, ¿no? El tema es el alacrán. Vamos acá. Observen acá, chicos. Entonces, si ustedes ya están seguros del tema, lo que van a hacer es hacer estos. Alacranes puede ser la respuesta. La B también puede ser respuesta. La C no, porque no habla de alacrán. Descartado la C. El veneno de los alacranes, no habla de los alacranes. A ver, la A, la B o la D. Idea principal, chicos. La B. La La C, profesor. No, la B. No, hija, la C está descartado ya porque no habla de alacranes. alternativa. La, profesor. La B. Ojo, muchachos, queridos muchachos, mis queridos alumnos, no se olviden. Han entendido el texto, ¿no? La respuesta La A, es profe. la A. ¿Por qué la A? Porque dice, fíjense, según su especie, los alacranes pueden ser inofensivos, o sea, no hacen daño, Puede ser o venenosos, inofensivos o venenosos. mortales, como en el norte de México. Dice que hay venenosos y hay que no hay. Ahora, ¿pero qué dice la B? Es un veneno muy venenoso de picadura mortal. Claro. Y la D también dice, los alacranes de México es causa de más muertes. Pero si te das cuenta en el texto, chicos, la primera parte dice, por ejemplo, dice acá, en España se encuentran algunos de los que son absolutamente inofensivos, o sea, no hacen daño. El alacrán europeo no es mortal ni mucho menos, aunque su picadura es muy dolorosa y va a ser de hinchazón y a veces de fiebre. Nada, pero no es mortal. Pero, ¿qué dice acá? El alacrán de patas coloradas que habita en el norte de México, cuyo veneno es mortal. No solo para niños y personas débiles, sino también para adultos. Entonces, lo que engloba es la A, porque habla de alacranes que pueden ser inofensivos, como en Europa, y venenosos, como en México, el norte de México. La B habla de que el alacrán es muy animal muy venenoso y picadura mortal. ¿Y dónde quedó lo que son inofensivos? ¿Sí? Ahí nos damos cuenta. La B es idea secundaria, no idea principal, idea secundaria, igual que la D. ¿Ya, chicos? ¿Se dejó entender? Sí sacaron, creo que la duda ahí, ¿no? Está clarito el texto, ¿no? Sí, pienso que sí. han estado atentos a la clase, no van a tener duda. Bien, mis queridos alumnos, queridos muchachos, muchachas, los que han participado en la clase, bien o mal, o sea, han respondido mal, igual me ponen sus datos. Los que han participado, escríbanme en el chat sus apellidos, nombres, Sí, profe. tenerlas en cuenta, ¿ya, chicos? Por favor. Gracias por su tiempo y su paciencia y nos vemos la próxima sesión. Un feliz fin de semana y buenas noches, queridos chicos, Adiós. chicas. Y hasta luego, queridos Que alumnos. tenga una linda semana, profesor. Buenas noches, Hasta la profe. Que próxima. tengan un lindo fin de semana. Gracias, chicas. Gracias, chicos. Nos vemos. Chao, profe. Bendiciones. Hasta luego.
Nos vemos, gracias. Felicidades a todos. Por favor, no se olviden de poner sus datos en el chat. Por favorcito.